Buenas a todos, yo soy Ralph Trades, Head Trader de Ralph Capital Group y hoy les voy a estar dando una masterclass sobre Order Flow Trading. Les voy a enseñar para qué se utiliza esta herramienta que es fundamental a la hora de poder entender más allá de las velas en el mercado. El Order Flow nos permite ver qué es lo que hay adentro, en esa interacción, en esa subasta, y nos permite ver cómo están interactuando aquellos compradores y aquellos vendedores en ciertos niveles de precio específicos. Entonces, vamos a las pantallas y vamos a entender un poco cómo funciona esta herramienta, de la cual sobre todo hay muy poco conocimiento en internet. Quiero partir de la base que la motivación un poco de hacer esta clase fue el hecho de que veo que están muy dejadas de lado últimamente las herramientas profesionales en el mercado. Hay cada vez más gente que se está yendo para el lado de líneas de tendencia o también de ICT. ICT es una estrategia relativamente joven. No una estrategia, sino un sistema de trading del cual uno va haciendo sus propias estrategias, del cual yo no tengo nada en contra, pero veo que cada vez hay más traders que miran para el lado de ICT y se alejan cada vez más de la teoría de la subasta, del auction theory. Entonces un poco el order flow trading nos va a ayudar a utilizar ciertas cosas de la teoría de la subasta para nuestra operatoria, que después va a ser aplicable a cualquier metodología. Entonces quiero partir desde esa base, que esto que vamos a ver hoy es aplicable realmente a cualquier sistema de trading que ustedes operen. Bien, no es una estrategia, sino que es una herramienta lo que vamos a aprender hoy. Partamos de la base de qué no es el order flow. Bueno, en principio no es una estrategia de trading específica, bien, y esto lo tienen que saber porque hay gente que piensa que por tradear order flow vos tradeas de una manera determinada y que todos los traders de order flow tradeamos igual. No, el order flow es una herramienta que nos permite ver un poquito más allá de las velas y nos da ciertas pistas en el precio cuando llegan a nuestras zonas de preferencia, que esas sí las detectamos con nuestra estrategia personal. Bien, en Ralph Capital Group, por ejemplo, sí tenemos una estrategia que utilizamos todos los traders de Ralph Capital Group operamos de la misma manera y después aplicamos también el order flow de la misma manera. Pero si ustedes son traders de ICT u otros sistemas, también pueden aplicarlo, bien, el order flow a su operatoria. Bueno, por supuesto, esta creo que es obvia, pero la puse porque creo que siempre vale la pena aclarar que no es un indicador milagroso ni una fórmula mágica, es una herramienta extra para permitir que veamos un poquito más allá de lo que ven la mayoría de los traders. Y para concluir, no es útil si no sabes interpretar el contexto. Bien, y esto es tal cual. O sea, nosotros tenemos que tener una estrategia que nos permita construir la totalidad del contexto y a partir de ahí trabajar con el order flow para, por ejemplo, incorporarnos en un trade. Entonces, nosotros tenemos que tener una estrategia antes de aplicar el order flow. Algo que nos permita entender el contexto, la dirección del mercado en ese día, zonas clave para incorporarnos a los trades y después recién podemos aplicar el order flow. Entonces, ¿qué es el order flow? Ahora sí. Bueno, el order flow, yo les voy a leer un poco de la diapositiva y les voy a contar un poco yo con mis propias palabras también. Bien, pero es el análisis del flujo de órdenes de compra y venta en el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros con el order flow lo que vamos a hacer es poder ver cuando están interactuando compradores y vendedores y ver la cantidad de órdenes que hay en cada uno de los lados del mercado. También nos va a permitir ver el volumen total por cada precio. Entonces, por cada tick del precio nosotros podemos ver que, por ejemplo, se ejecutaron, 500 contratos. Y después podemos ver si se ejecutaron en compra o si se ejecutaron en venta. Bien, entonces esto es lo que nos da el order flow, donde se está ejecutando el size real en el mercado. Bueno, diferencias con el análisis técnico, simplemente la única diferencia que tiene el order flow es que nosotros podemos ver esa actividad. La mayoría de los indicadores de análisis técnico que tenemos, como las medias móviles, bandas de Bollinger, etc., son indicadores que agarran datos de tiempo o volumen, bien, o cantidad de velas, lo que sea, y nos hacen, con una fórmula matemática, nos construyen ese indicador. Puede ser, por ejemplo, una media de volumen por tiempo, o puede ser un indicador de volatilidad, lo que sea, no importa. Lo importante es que el order flow no funciona de esta manera, sino que lo que hace el order flow es ver las compras y las ventas que se están ejecutando y nos da esos datos representados en el precio. Bueno, ¿cuáles son los beneficios que nos permite, que nos da el order flow? Identificar dónde están los grandes jugadores, dónde se están incorporando. Bien, después detectar zonas de alta liquidez,
Esto simplemente es algo muy sencillo que se reduce a entender dónde está habiendo compras y ventas, dónde están interactuando verdaderamente esos compradores y vendedores y dónde no hay nadie. O sea, llega el precio, el activo a un precio determinado y nadie participa. Y ahí estamos en una zona de incertidumbre. Entonces, después también nos permite anticipar movimientos de precio con mayor precisión. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, justamente acá vamos a aplicar, para identificar esto, un par de cosas que les voy a enseñar a lo largo de esta clase para que ustedes puedan identificar, por ejemplo, ciertos reversals en el precio. Bueno, ahí abajo tienen un pequeño ejemplo breve. Yo no lo voy a leer, voy a pasar a la siguiente diapositiva, pero se reduce a que nosotros lo que estamos viendo es el motor interno del mercado. Bien, o sea, a las personas, así como nosotros, y a los algoritmos, porque también hay algoritmos en el mercado, ejecutando órdenes e interactuando entre compradores y vendedores. Entonces, ¿cómo se ve un gráfico de order flow versus un gráfico normal? Bueno, pueden ver que del lado izquierdo tengo un gráfico convencional de velas, gráfico común y corriente, el que estamos acostumbrados a ver toda la vida. Obviamente no lo tengo con velas verdes y rojas, sino que lo tengo con velas grises porque así me gusta. Y después tenemos al lado un gráfico de footprint. En este caso es un perfil delta, que ya vamos a ver un poquito más adelante qué es. Pero bueno, ahí pueden ver la diferencia de ambos gráficos. Vemos las velas comunes en lo que es el order flow, pero también vemos justamente las órdenes o el perfil de delta, por ejemplo, o puede ser de volumen total. Ya vamos a ver un poquito más adelante qué es todo eso. Ahora, ¿qué tipo de order flows o de footprints, mejor dicho, existen? Bueno, tenemos dos. Tenemos los perfiles como los que ven a la izquierda, ¿bien? Y después tenemos los que denominamos como clusters. El cluster básicamente lo que hace es, nos forma un rectángulo con el número de, puede ser volumen, puede ser órdenes, puede ser delta, lo que quieran. En cambio el perfil lo que hace es distribuye, bien, como si fuese una distribución normal, una distribución gaussiana, bueno, distribuye la mayor cantidad de volumen en el sector, o sea, en el precio donde se haya ejecutado. Pueden ver que, por ejemplo, en los perfiles que se ven a la derecha, tenemos como si fuese una parte distribuida arriba el volumen, ¿bien? O sea, en este caso tenemos toda esta zona de órdenes compradoras y toda esta zona de órdenes vendedoras. Pero fíjense que la mayor cantidad de volumen de la vela está distribuida en la parte superior. A esto me refiero con que el perfil lo que hace es distribuir, ¿bien? Justamente la mayor parte de volumen y nos da esa como pancita, por decirlo de alguna manera. Después, tenemos tres tipos de footprints, por lo menos que yo utilizo o que forman parte de mi herramienta de trading. Tenemos el volumen total. Este footprint lo único que hace, o sea, lo único que nos muestra es por precio cuánto volumen se ejecutó. Supongamos que acá tenemos 275 contratos ejecutados en un precio de, no sé, $1.998 en el oro. Para decir un ejemplo, ¿no? Después acá tenemos 182 contratos, 288. Pero acá no sabemos si están ejecutando del lado comprador o del lado vendedor. Entonces, este es el total volume, el volumen total. Pero acá no podemos ver quién está participando. Después tenemos el bid x ask, que lo que vemos es el ask del lado derecho y el bid del lado izquierdo, donde tenemos los compradores agresivos de un lado, pueden ver cómo lo señalo acá con la flechita, y los vendedores agresivos del otro. Bien, encima claramente lo pinté de un color para que se note bien, para que sea claro. Entonces, lo podemos ver en forma de cluster también, lo tienen a la derecha, o en forma de perfil. Lo mismo para cada uno de los footprints, ¿ok? O sea, ya sea delta, total volume o bid y ask, todos los podemos ver en cluster y en perfil. A mí me gusta más perfil, ya vamos a ver por qué. Y después tenemos el delta. El delta lo que hace es suma esa cantidad de compradores y vendedores agresivos que hay en un precio y nos da un total. Por ejemplo, el delta negativo son las órdenes vendedoras y el delta positivo son las órdenes compradoras. Entonces, ¿qué hace esto? Automáticamente en un precio, por ejemplo, acá, 120 y 124. 120 sería negativo porque son contratos vendedores y 124 sería positivo. Entonces, lo que va a hacer esto, básicamente, es restar esto con esto y nos va a dar el delta total entre esos dos. En este caso,
Se fijan, es 4, por ejemplo. Bueno, y así va a hacerlo con cada uno de los precios y nos va a ir dando cada uno de los numeritos, ¿ok? Podemos ver también arriba que sucede lo mismo. Yo tengo acá 43, ¿no? En este caso, lo que hace es, básicamente, resta 105 menos 62, me da un delta total de 43, ¿ok? Entonces, nosotros lo que hacemos es buscar esa diferencia y ver dónde se concentró lo que se podría decir como un imbalance, donde hay mayor cantidad de compradores que vendedores, dónde está esa diferencia, y ahí podemos empezar a tener una pista de para qué utilizar esta herramienta. ¿Ok? Por ejemplo, acá, no sé, tenemos un delta positivo de 30, o delta positivo de 40, o delta negativo de 61. Esto sería 30 contratos agresivos en venta por encima de los vendedores. ¿Ok? Lo mismo acá, 61 por encima de los compradores. Bueno, esto que sería esta resta de acá, 168 menos 107, ¿ok? O sea, 107 compradores agresivos, 168 vendedores agresivos. ¿Cuántos nos quedan pendientes? 61 vendedores agresivos ahí, ¿ok? Que no se mitigaron, que quedaron en el aire. Bueno, esto nos da una pista de lo que está sucediendo en el mercado. Entonces, ¿cuál es mejor? No hay uno que sea mejor que el otro. Cada uno tiene sus preferencias en base a cómo interpreta esta herramienta cada uno. Por ejemplo, en mi caso yo suelo trabajar con los perfiles delta. ¿Por qué suelo trabajar con los perfiles delta? Bueno, me da dos cosas clave. Primero, me permite ver dónde se está distribuyendo en mayor cantidad el volumen. Delta, obviamente, ¿no? Porque no es lo mismo que el volumen total, recordemos. El volumen delta es la suma entre compradores agresivos y vendedores agresivos, que nos da un total. Recuerden que los vendedores agresivos son números negativos, entonces nos va a dar un total y ese es nuestro delta. Entonces, lo que nos permite ver es dónde está concentrado el mayor volumen delta y ya me hace la cuenta automáticamente. No tengo que ver el VDL Ask, porque si nosotros vamos al VDL Ask y veo esta información o esta, yo tengo que hacer la cuenta y ver cuántos contratos extra, por ejemplo, agresivos compradores, me están quedando pendientes en este precio determinado. El delta me hace el cálculo automático, entonces yo no necesito calcular nada, ya lo veo directo en el precio. Y si yo veo que encima tengo todo el volumen distribuido en la parte superior, hay algo que está sucediendo. Si yo tengo que, por ejemplo, un montón de volumen comprador se está concentrando en la parte superior del precio, bien, pero esto no tiene efecto alcista, bueno, ahí tenemos una pista de decir, cuidado, porque están habiendo un montón de compradores agresivos que no están pudiendo empujar el precio al alza. Vamos a seguir adelante con este tema, bien, y es justamente cómo utilizar esta herramienta. Bueno, introducción al uso. Habiendo comprendido las bases del footprint, que es lo que estuvimos hablando un poco recién, vamos a ver su aplicación, que es, a ver, lo más útil que nos da esta herramienta es detectar algo que vamos a llamar absorción, ¿ok? Que es lo que les voy a enseñar hoy. La absorción es un patrón, yo diría, fundamental para entender si un nivel de precio está funcionando o no. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, supongamos que yo tengo, no sé, voy a poner un ejemplo general que todos conocemos porque sé que la mayoría que van a estar viendo esta clase seguramente pasaron por ICT. Entonces, yo tengo un nivel de precio, supongamos un Fair Value Gap, donde el precio retrocedió a esa zona. Y yo quiero comprar en ese nivel de precio. O sea, yo estoy alcista. Veo que el precio llega y empiezan a ingresar un montón de vendedores. O sea, el delta está muy rojo. Tengo menos 130 de delta, menos 30, menos 40... pero el precio no sigue quebrando la baja. Entonces ahí alguien está absorbiendo todo eso. Y después empieza a darse el reversal. ¿Por qué? Porque todos esos vendedores agresivos ya no pudieron quebrar ese nivel clave que nosotros teníamos para comprar, y el precio empieza a pegar la vuelta. Bien, empieza a pegar la vuelta y empiezan a entrar compradores a nuestro favor. Y ahí es donde nos incorporamos nosotros. Entonces ahora les voy a mostrar cómo incorporarse a un trade utilizando justamente el footprint. Hay algo que nos ayuda muchísimo a detectar estos reversals, que es lo siguiente. Leamos. Los reversals se detectan mediante cambios abruptos en el delta o picos de volumen que no logran romper niveles clave, que es lo que les comentaba recién. Esto lo vamos a ver reflejado como, por ejemplo, vamos a tener ciertos patrones en el footprint, ¿sí? del delta, o sea, en el perfil delta, por ejemplo, que van a ser los siguientes. En el delta, cuando nosotros tengamos una zona bajista para las ventas,
vamos a ver que vamos a tener algo que se llama un P-shape profile en el delta, que se va a ver como, tendríamos por acá un ejemplo, a ver. Bueno, este que tenemos acá se parece bastante a un P-shape. Si bien no es claro porque no hay tanto volumen, ven que tiene una forma de P, o sea que está distribuido el volumen en la parte superior, pero que la vela cierra acá abajo. Bueno, eso tiene una forma de P, que quiere decir que se están concentrando bastantes compradores arriba, se está concentrando bastante volumen arriba, pero el precio no quiere comerciar ahí, cierra abajo. Entonces eso nos da justamente una señal de reversal. Luego tenemos después el patrón de V-shape, que es lo mismo, o sea, es ver la P, en vez de la P tenemos una B en minúscula, ¿bien? Donde el volumen va a estar distribuido en la parte baja de ese footprint, pero la vela va a cerrar arriba. Esto quiere decir que todos los vendedores se absorbieron y la vela está pegando la vuelta. Justamente esto nos indica un rechazo de esos precios, a donde el precio está llegando. ¿Bien? Bueno, la absorción contribuye a estos giros, ya que la acumulación de órdenes absorbidas agota el impulso, facilitando un cambio en la dirección del precio. Lo que está sucediendo acá, en una zona clave, es que se están absorbiendo un montón de vendedores, un montón de vendedores, un montón de vendedores, y después empiezan a aparecer los compradores, y empiezan a dar el reversal, y como ya sabemos que no hay vendedores agresivos, ese reversal, esos compradores van a mover el precio casi sin resistencia. Por eso también es importante ser rápidos, porque un precio sin resistencia es un precio que se mueve muy rápido. Acá les puse también abajo una recomendación fundamental, que es que tenemos que utilizar esta herramienta en confluencia con niveles clave. Que estos niveles clave, cada uno con su estrategia, los va a detectar. Esto yo no les puedo decir qué nivel es clave exactamente, porque, bueno, eso depende de la estrategia personal de cada uno. Bueno, vamos a ver entonces acá cómo detectaríamos una compra, un posible reversal alcista utilizando esta herramienta. Fíjense lo siguiente. Nosotros teníamos un precio que venía cayendo, hasta que llega a un nivel clave. En este caso yo no marqué el nivel clave porque es a modo de ejemplo, pero tengamos en cuenta de que esta era nuestra zona clave para comprar. Supongamos, no sé, digamos un FBG o confluencia de ciertos niveles de VWAP, lo que sea. Llega el precio a la zona. Y fíjense lo que sucede. Nosotros tenemos un menos 41 de delta, o sea, tenemos un 41 de delta negativo en esa zona, que no puede seguir empujando el precio a la baja. O sea, acá básicamente lo que se hizo es una diferencia, lo que hizo la herramienta automáticamente es una diferencia entre el bid y el ask, o sea, entre compradores y vendedores, sumó eso y llegó a la conclusión de que tenemos 41 contratos todavía agresivos vendedores en esa zona que no tuvieron éxito de empujar el precio a la baja. La siguiente vela cierra por encima de esta. Luego tenemos otra vela que da otro movimiento bajista y nos da 26 de delta negativo. Volvemos a lo mismo, la herramienta hizo la cuenta entre compradores y vendedores agresivos y nos dio que quedaron 26 vendedores agresivos que no pudieron empujar el precio a la baja. ¿Y qué sucede? La siguiente vela cierra por encima, bien, de la anterior. Y recuerden lo que les decía recién, se da sin resistencia. Esto es rápido, porque ya todos los vendedores agresivos fueron absorbidos por el mercado, bien, fueron absorbidos por otros compradores. Entonces, ¿ahora qué pasa? El precio cuando da la reversión, la da y con mucha fuerza, con mucha velocidad. Entonces, ¿cómo nos vamos a incorporar en un trade utilizando esto? Lo vamos a hacer de la siguiente manera, es muy sencillo. Cuando el precio genera esa absorción, no es suficiente. Nosotros tenemos que esperar a que se dé la absorción. Se da esa absorción, tenemos la presencia de esa absorción y luego tenemos la presencia del reversal, donde la vela cierra por encima de la anterior, como es este caso, se ve acá, está marcado acá. O sea, teníamos una vela bajista con muchos vendedores abajo, pero que no logran romper el precio a la baja. Bien, o sea, esa zona que nosotros teníamos, ese nivel clave. La siguiente vela rompe la anterior al alza y cierra con cuerpo por encima, o sea, cierra con fuerza, cierra con mucha agresividad. Entonces ahí directamente nos posicionamos. Tenemos dos opciones. Una es esperar el retroceso después del quiebre y otra es simplemente incorporarnos apenas se da el quiebre, porque estos son mercados rápidos. Como ya no hay vendedores agresivos en nuestra contra, este mercado se va a mover rápido, ¿bien? O sea, los compradores agresivos van a empujar muy rápido el precio en la dirección contraria, por supuesto. Entonces, ahí nos incorporamos nosotros y nuestro stop loss va a estar por debajo, ¿bien?, de donde se situaron esos vendedores agresivos.
Porque nosotros no queremos que el precio vaya a buscar esos vendedores agresivos. Si los busca estamos en problemas, porque quiere decir que todavía hay fuerza vendedora y que esos precios se van a romper, ¿ok? Y después a partir de ahí podemos seguir para abajo. O pueden volver a absorberse los vendedores, pero esto lo desconocemos, no sabemos. La información que tenemos ahora nosotros, con la que podemos trabajar, la información que a nosotros nos importa, es la que tenemos ahí presente, que nos dice que ahí se absorbieron vendedores. O sea, esos precios se están rechazando, por ende nuestro stop loss tiene que estar ahí, porque es un precio donde ese mercado en particular no quiere tradear, no quiere llegar, sino que quiere irse en contra. Bueno, seguimos adelante entonces. Ya les enseñé cómo incorporarse a un trade. Ahora, el footprint no solamente tiene la función de absorción y reversal, sino que también, para aquellos que tradean ICT, nos provee con la capacidad de justamente detectar los famosos imbalances. Nosotros sabemos que, y me imagino que muchos traders de ICT van a ver esta clase por curiosidad o porque les interesa implementar esta herramienta a su trading. Bueno, de esta manera lo pueden hacer. Los famosos Fair Value Gap, que los llama ICT de esta manera, justamente la teoría detrás de los Fair Value Gap o de los imbalances es que está habiendo más compradores de un lado que vendedores del otro, o más vendedores de un lado que compradores del otro. Entonces se está generando un desbalance donde hay una posición más fuerte que la otra y todos estos precios quedaron en cero. O sea, quedaron muchas órdenes pendientes por traerse porque había demasiados vendedores agresivos y muy pocos compradores. Entonces el precio va a revisitar esa zona para rellenar estos compradores que quedaron pendientes. ¿No es cierto? Bueno, esa es la teoría. Así es como funcionarían los Fair Value Gaps. Entonces, ¿cómo podemos utilizar nosotros la herramienta del footprint a nuestro favor para detectar estos Fair Value Gaps? Bueno, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero vamos a ver que acá yo tengo marcado justamente dos Fair Value Gaps. En este caso, estos Fair Value Gaps, ustedes se preguntarán, bueno, este está bien marcado, pero ustedes se preguntarán, ¿por qué lo marcaste acá abajo y no marcaste todo este imbalance y todo este imbalance? Bueno, vamos a ver por qué lo hice de esa manera. Justamente porque lo hice con el order flow. El order flow nos permite ver más allá del precio. El order flow nos permite ver qué es lo que hay adentro de las velas. Y por ende nos permite ver dónde está realmente el imbalance. Y acá lo tenemos presente. O sea, estas líneas verdes que ustedes ven acá, estas tiras, que en este caso yo marqué el imbalance de manera más grande, pero en realidad es la zona colorada que está ahí y la que tenemos acá arriba, son imbalances reales, donde el indicador automáticamente calculó la diferencia entre compradores y vendedores en esos precios y se dio cuenta de que, por ejemplo, en la primera zona, en esta que tenemos acá, había muchos más compradores agresivos que vendedores. Y por el contrario, en estas zonas que tenemos acá, nosotros tuvimos muchos más vendedores agresivos que compradores. Por ende, ahí se forman los verdaderos imbalances. Entonces, eso sí, esas sí son zonas donde el precio va a volver a mitigarlas y después ahí se puede dar nuestra entrada. Bien, ahí aplican su modelo de ICT, ustedes lo que quieran. Es más, también pueden hacer lo siguiente. En estas mismas zonas pueden aplicar los principios de absorción y reversal, donde el precio llega a nuestro Fair Value Gap, por ejemplo acá abajo, se da un patrón de absorción, recuerden lo que vimos anteriormente, bien, esto mismo de acá, se da un patrón de absorción donde tenemos contratos vendedores agresivos en esa zona, que era la de acá abajo, y no tienen éxito en quebrarla. Y el precio empieza a hacer un reversal. Entonces ahí ya tenemos un indicio de que ese Fair Value Gap va a funcionar. Porque primero marcamos un Fair Value Gap real, donde había órdenes reales, o sea, había un imbalance de verdad. Y después lo que hicimos fue esperar a ver si esa zona iba a funcionar o no. O sea, si se estaban absorbiendo todos los vendedores que llegaban a esa zona o si simplemente se quebró y no pasó nada. Entonces, de esta manera es que le podemos dar diferentes usos a la herramienta del footprint. Y después tenemos un montón de usos más, por supuesto, como por ejemplo que si el precio llega a una zona y no se presentan compradores ni vendedores, sabemos que hay mucha incertidumbre, o que si por ejemplo el precio está caminando al alza, ¿no? Estamos yendo muy agresivos al alza. Y llegamos a un nivel, ¿no? Y de repente todos los compradores desaparecen. Nadie más está comprando, o sea, en los precios altos, o sea, en la parte superior de las velas, nadie compra ese activo. Eso nos está dando justamente una señal de que ya no hay interés de los compradores en seguir empujando el precio al alza. Bueno, estas son diferentes cositas que podemos ir haciendo
con el order flow. Después cada uno tiene que encontrar su edge, bien, su ventaja estadística utilizando esta herramienta. Así que bueno, ahora sí llegamos al final de la clase. Gracias a todos por habernos acompañado en esta masterclass. Espero que les haya gustado, sobre todo porque sabemos que es una herramienta que los va a ayudar mucho a potenciarse como traders. Bien, a ver, les voy a hacer un pequeño consejo que les voy a dar. Que es, ¿para qué les va a servir esto? Es para que puedan empezar a perfeccionar sus entradas. Porque una problemática que yo me encontré en mi carrera cuando estaba empezando a desarrollar mi sistema era el hecho de que por ahí tenía una buena zona de trading, pero tenía que entrar 4, 5, 6 veces hasta que se me daba el trade real. Entonces, la idea del order flow es que ustedes puedan filtrar esas entradas falsas, esperar al reversal, ser pacientes y entrar en una zona mejor. Entonces por ahí en un trade tienen que entrar 1 o 2 veces y no 5, porque ahí se comieron todo el potencial profit que pueden estar haciendo. Si quieren seguir aprendiendo sobre temas como este que no son tan conocidos y que no hay tanto contenido en YouTube y en internet en general, pueden seguirnos en Ralph Trades en Instagram, Twitter y YouTube, y lo mismo para Ralph Capital Group, que nos pueden seguir en Instagram, Twitter y YouTube. Ralph Capital Group y Ralph Trades. En ambas cuentas vamos a compartir diferente tipo de contenido de valor para aquellos traders que se estén desarrollando en su carrera y que estén dando sus primeros pasos, o que también aquellos que estén más avanzados pero estén buscando un equipo con quien trabajar. Así que bueno, si están buscando una guía más completa para su proceso en todo esto, en su operatoria, pueden explorar nuestras propuestas educativas en ralphcapitalgroup.com. Ese es nuestro sitio web. Ahí es donde estoy yo como head trader brindando formaciones a aquellos que quieran desarrollar su carrera y que sobre todo, que es lo más importante para nosotros, puedan ser parte de nuestro equipo de traders. Así que una vez más, gracias por haberse quedado hasta el final y nos vemos en la próxima masterclass.